Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este misterio hermoso de la palabra de Dios, mirando la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, donde hemos ya visto en la última parte del capítulo 10 esa gran apología que hace Pablo. En un primer momento hace una apología dando respuesta a la acusación que le hacen a él de debilidad. Recuerden que decían que cuando escribía por carta lo hacía de una manera muy fuerte supuestamente, y cuando iban personalmente era otra cosa. Luego él da respuesta a la acusación de ambición, y hoy veremos cómo Pablo se ve obligado a elogiarse a sí mismo. Capítulo 11. Ojalá pudiera soportar un poco mi locura. Sí que me la soportan. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios, pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que les prediqué y le proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que han abrazado, lo toleran tan tranquilos. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, pues si carezco de elocuencia, no es así de ciencia, que en todo y en presencia de todos se lo hemos demostrado. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Y estando entre ustedes y necesitado, no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mis necesidades. Siempre evité el serles gravoso, y lo seguiré haciendo, por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Y lo que hago, continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que lo buscan con fin de ser iguales a nosotros en lo que se glorían. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Digo una vez más que nadie me tome por necio, pero aunque sea como necio, permítame que también me gloríe yo un poco. Lo que les voy a decir no lo diré según el Señor, sino como en un acceso de locura, seguro de tener algo de que gloriarme, ya que tantos otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos soportan a los necios, ustedes que son sensatos. Soportan que los esclavicen, que los devoren, que los roben, que se engrían, que los abofeten. Para vergüenza suya lo digo, nos hemos mostrado débiles,
En cualquier cosa en que alguien presuma, es una locura lo que digo. También presumo yo. ¿Qué son hebreos? También yo lo sois. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Son descendencia de Abraham? También yo. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligro de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez lapidado, 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en alta mar, viajes frecuentes, peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de los de mi raza, peligro de los gentiles, peligro en ciudad, peligro en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, 1000 responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo tenga fiebre? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El Dios Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el enarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos, con el fin de prenderme. Por una ventana y en una canasta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos. Muy bien, vamos entonces a mirar este capítulo 11 más detalladamente, a ver si podemos así como mirarlo de muy cerquita en cuanto texto. Primero que todo dice Pablo, ojalá pudiera soportar un poco mi locura. Pablo está hablándole a los corintios, ¿no? Le está escribiendo, sí que me la soportan. Entonces miren lo que dice, celoso estoy de ustedes con celos de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Él está viendo que han ido unos apóstoles, que él llama superapóstoles, con ganas de enseñar, están enseñando otro Jesús, están enseñando otro evangelio, incluso otro espíritu. Entonces dice que estoy celoso de ustedes con celos de Dios. Recuerden, él conoce el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice y se habla del Dios celoso. Recordemos que nosotros sabemos que eso es un antropomorfismo. Pablo no lo veía como un antropomorfismo. Él creía que realmente Dios se ponía celoso. Ahora imagínense, cuando una persona siente celos, es una cosa que carcome por dentro. Es una cosa que llena de ira, que llena de rabia también. Entonces, en ese momento creían que a Dios le pasaba lo mismo. Hoy nosotros, después de conocer las notas sobre Dios, sabemos que Dios es inmanente, que Dios es inmutable, que Dios no puede estar celoso, sufriendo internamente. Eso ya sabemos que son antropomorfismos, formas humanas que se le colocan a Dios. Pero Dios es mucho más que todo ello. Dios, si podemos decir algo de Él, es que Dios es amor, ternura, compasión. Entonces, Pablo utiliza ese recurso para decir que él está celoso, que él tiene celos de que los compañeros, las comunidades, se vayan con otros apóstoles, que se vayan por otras líneas. Es más, dice, estoy así porque yo estoy preparándolos para un solo esposo, a ustedes como vírgenes para Cristo. Vírgenes para Cristo. Está usando ese lenguaje de esposo, esposa.
recordemos que para él no está hablando en las categorías que nosotros entendemos. Cristo en los cielos y las vírgenes, como se entiende todavía hoy. Muchas mujeres que no han tenido ninguna relación sexual. No se refiere a eso. Se refiere a un esposo como realmente es, en la carne, que siempre se esperaba que la mujer, la esposa, fuera virgen. Pero aún más allá también, cuando habla de virginidad, hay que encontrar que los vírgenes, por lo que habla Apocalipsis, son los fieles a Yahvé, fieles a la palabra, fieles al Señor, son los vírgenes. Entonces, pues es un lenguaje que hoy hay que saber decodificar. No solamente está hablando de virginidad material, biológica. Está hablando ante todo de que son personas separadas que han hecho un proceso de seguimiento de Jesús y que son para Jesús, el Cristo, ¿no? Dice, pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, recuerda, está recurriendo ahora al mito del Antiguo Testamento, de Génesis capítulo 1. Y vuelvo a recordar que mito no significa mentira o engaño. Mito significa una forma literaria con la que se busca explicar algo que no se puede explicar de manera común, que no se puede explicar de manera normal. Se hace uso del mito. Pero ¿qué es lo que quiere decir él? Que la serpiente, es decir, la serpiente en Israel tiene un doble significado y en todo el ámbito de la media luna fértil. Por un lado, tiene el significado de bondad. Es un significado fálico. Es un significado de vida. Por eso es que tiene signo de vida. ¿Por qué? Porque se toma del Antiguo Testamento. Recuerden cuando Moisés, cuando muerden las serpientes a los israelitas, construye una serpiente de bronce en un asta, y el que la mirara, pues quedaba sano. Entonces, por un lado, la serpiente mata, por otro lado, si se pone en alto y se mira, da vida. Entonces, la serpiente tiene ese doble sentido que hoy seguimos viendo en los sistemas de salud mundialmente. La medicina y los sistemas de salud utilizan la serpiente como signo de vida. Entonces, pero él alude a la serpiente con minúscula, no pone serpiente con mayúscula, que engañó a Eva. Es decir, también la serpiente tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la serpiente en el desierto vive bajo las arenas y muerde con astucia, mata con astucia. Por eso también tiene ese significado de mal. Entonces dice, hay grupos, y tengo miedo de que, así como la serpiente, con esa astucia, la gente cae en el engaño como cayó Eva, y se perviertan sus mentes. ¿Dónde está? ¿De qué está hablando entonces Pablo? Está hablando que hay unos hombres que están predicando una manera de pensar que pervierte la mente. Es decir, que lleva la mente al error, saca la mente de la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia de sacar la mente de la verdad? La esclavitud. Y con la esclavitud viene el miedo, la muerte, el desamor. Esa es la situación, ¿no? Entonces dice, pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús. Ese otro Jesús que Pablo habla, está hablando de algo bien interesante, porque Pablo, a la existencia terrestre de Cristo, pero comporta también la existencia total de Jesús, alude un matiz específico de humillación y de sufrimiento. Entonces, el que es enemigo de dar la vida, de entregarse por amor a los demás, está predicando otro Jesús. Es decir, predicar un Jesús que no da la vida, que no ama, que no comprende, que no llama también al servicio, a dar la vida, es otro Jesús. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Y también dice el texto, y proponga también recibir un espíritu diferente del que recibieron, un espíritu del amor, y un evangelio diferente
del que han abrazado. Lo toleran tan tranquilos. Es decir, hay una situación en esa comunidad que están tolerando el mensaje de unos apóstoles, o que se llaman apóstoles, pero que están pervirtiendo la fe en Jesús, la fe en Jesucristo, tal como la entendía Pablo hasta ese momento. También hay que enfatizar eso, tal como él la comprendía. Entonces, ¿qué pasa? Dice: sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Parece que esos superapóstoles que él llama, porque no pone nombres, tenían un lenguaje muy versado. Eran personas de un lenguaje muy fino. Evidentemente era entonces del lenguaje griego, o sea, un griego clásico, como suele llamarse, de Hesiodo, el lenguaje de este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice: pero yo no me siento inferior a ellos, pues si carezco de elocuencia, o sea, él reconoce que estos apóstoles tienen una elocuencia impresionante. Aunque carezco de elocuencia, sin embargo, no de ciencia. ¿Pero de qué ciencia? De la ciencia de Dios. Si yo viene con elocuencia, pero yo tengo ciencia, la ciencia de Dios, que en todo y en presencia de todos se lo hemos demostrado. O sea, no es que yo lo diga, es que he mostrado la ciencia de Dios. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? Dice: no, es que ese es el modo para hacerlo. El modo para hacerlo es bajarse, ponerse al nivel de los otros y predicarle el Evangelio. A otras iglesias despojé, dice él, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Él estuvo en otras iglesias y las iglesias le proveían de las necesidades. Dice: sin embargo, estando entre ustedes y necesitado, no fui gravoso a nadie. O sea, a nadie le pedí ayuda, nadie me ayudó, sino los que llegaron de Macedonia, los que remediaron mi necesidad. Entonces Pablo da otro argumento por el cual él los ama y por el cual sepan que los ha respetado y los ha cuidado. Dice: no les he sido gravoso. Siempre evité serles gravoso y lo seguiré evitando por la verdad de Cristo que está en mí. Entonces aquí es importante algo. El criterio de ser maestro de la fe y de aprender a ser un auténtico discípulo es la verdad de Cristo. Entrar en la verdad de Cristo Jesús y darnos cuenta que esa verdad está en nosotros. Y ojo, cuando decimos de la verdad que está en nosotros, no es porque la hemos estudiado y nos la aprendimos, sino que la verdad de Cristo, que es su pasión, muerte y resurrección, la verdad de Cristo, que es que el misterio pascual que ha vencido el pecado, el mal y la muerte, la verdad de Cristo que nos muestra el amor que Dios nos tiene, eterno, incondicional, está en nosotros. Los textos, los retiros, los temas nos pueden ayudar a ver esa verdad. Nos pueden ayudar a que descubramos que esa verdad está en nosotros. El amor de Cristo, la verdad de Cristo. Entonces Pablo ya sabe que la verdad de Cristo está realmente en él. Y que pues esa gloria jamás le será arrebatada. La gloria de servir, de no servirse. Es más, dice que, ¿por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe que sí. No es que no les ama, es que no los voy a ocupar y como no me siento ocupado es que no nos ama y por eso no nos ocupa. No, al contrario, Dios sabe que sí. Dice: y lo que hago, lo continuaré haciendo para quitar todo pretexto a los que los buscan con el fin de ser iguales a nosotros en lo que se glorían. O sea, los falsos apóstoles, ¿no?
Porque esos tales son unos falsos apóstoles, es decir, unos falsos enviados. Y aquí tenemos que entrar en algo interesante, y es que desde el principio los seguidores de Yoshua aprendieron que el camino del evangelio es un camino de envío. Como el Padre me envió, dice Jesús, así los envío yo. Y ustedes enviarán a los demás. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, en la iglesia vivimos por envío. Ahí recordamos lo apostólico que somos. No solo porque estamos cimentados en los apóstoles, sino que somos enviados. Dios nos envía a través de la iglesia. Por eso no podemos arrogarnos. Bueno, yo voy a decir, a partir de hoy voy a ser misionero. Y voy a hacerme misionero, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, porque yo quise hacerlo. No, somos enviados y en la iglesia necesitamos ese envío para realizar las tareas. Y esto no es por control, es por unidad, por sinodalidad, por caminar juntos en la misma dirección. Además dice esto, dice el texto, que porque esos son unos falsos apóstoles. Es decir, ellos han ido sin ningún envío eclesial. Los apóstoles no los habían enviado. A eso se refiere, ¿no? Y nadie tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de la luz. Esto es impresionante. ¿Por qué? Lo que está diciendo Pablo es que el mismo, lo mismo opuesto. Recordemos que Jesús habló de que solo hay dos formas de vivir. O están conmigo o están contra mí. A favor o están opuestos, en contra. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que dice el mismo que se opone, lo opuesto, que lo llama Satanás, porque aquí hay un calco literario. El calco literario viene del hebreo, le Satán, o el Satán, le Satán. Entonces, el calco es, y el préstamo es le Satán, entra al lenguaje griego, no se traduce como lo que significa lo opuesto, el que se opuso, sino que se tradujo directo, se transliteró Satán al griego. Y luego al latín también se transliteró Satán, Satanás, y al español Satanás. Fue una transliteración idéntica. Cuando en el lenguaje hebreo el término Satán no es lo que nosotros hemos creído regularmente, sino que simplemente es lo que se opone, el que se opone. Tanto así que si uno estudia el texto original hebreo, va a dar cuenta que incluso al mismo ángel de Yahvé se le llama le Satán. Al mismo ángel de Yahvé. Al mismo Yahvé se le llama también le Satán. Porque esto es tema de todo otro curso, ¿no? Todo otro estudio, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que hay unos grupos opuestos a Cristo, opuestos al mensaje de Jesús, que al fin y al cabo es el mensaje del amor que se vuelve servicio. Miremos el capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús se quita la túnica y se pone la toalla, el cinto, y le lava los pies a los discípulos. Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y es cierto, pero miren que yo les he lavado los pies. Hagan ustedes lo mismo. Lo que les pido es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, el mensaje de Jesús se centra en el amor que se vuelve servicio. Un servicio en el amor, desde el amor y para el amor. Oponerse a eso, es decir, oponerse a una forma evangélica que no está basada en el amor que sirve, es volverse Satán. Es actuar como Satán, en contra de Jesús, en contra de su mandamiento fundamental. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque uno puede estar muy en cualquier iglesia
no solo católica, sino de hermanos evangélicos, hermanos protestantes, hermanos el que sea. Y si yo no estoy en el principio del amor, no estoy sintonizado en el amor y mis pensamientos y actitudes están en el amor, estoy en el desamor. Estoy viviendo satánicamente, diabólicamente. Eso es le Satán, oponerse. Entonces, si me opongo al amor, me opongo a la bondad, me opongo a la misericordia, me opongo al perdón, entonces mi vida se vuelve satánica. Una vida en la cual solo hay miseria y sufrimiento. Por eso la importancia de mirar cómo estamos actuando. Y dice que lo opuesto, Satán, se puede disfrazar de luz. O sea, puede hablar muy bonito, muy hermoso, pero el corazón está lleno de resentimiento, rencor, envidia, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener sumo cuidado en eso, ¿no? Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Y aquí, cuando habla del ministro de justicia, es interesante porque ese era un término que se daba en los que se fueron a Qumrán, de los esenios. Los esenios tenían el ministro de justicia. Se llamaban así. O sea que puede ser que Pablo, de alguna manera, haya conocido ese nombre, el ministro de justicia, de alguna forma de los esenios, y ahora lo utilice para decir que están disfrazándose de ministro de justicia. O sea, de un ministro de la justicia de Yahvé, de la Sedaká. Entonces dice, por eso hay que mirar es las obras. Pero su fin será conforme a sus obras. Sus obras son de miedo, de mal, de desamor, su fin será el mismo. ¿Ve? Digo una vez más que nadie me tome por necio. Pero aunque sea como necio, permítame que también me gloríe yo un poco. Entonces Pablo va a hacer un acercamiento al lenguaje humano del pueblo, dice. Por eso va a advertir, lo que le voy a decir, no lo diré según el Señor, sino como un acceso de locura. ¿Ve? ¿Por qué dice esto? Porque probablemente esto no lo escribió Pablo, esta parte, sino un discípulo de Pablo. Y lo que está advirtiendo es que no creamos que eso que Pablo está diciendo es palabra de Dios, sino que lo que está diciendo ahora o va a decir ahora es un reflejo humano de Pablo, que se está comparando con estos superapóstoles, que ahora nos damos cuenta también que también tenían linaje hebreo. También tenían linaje hebreo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Ya que tantos otros se glorían, según la carne, también yo lo voy a hacer. Gustosos soportan a los necios, ustedes que son sensatos, soportan a los que los esclavicen, porque si no es la verdad, entonces se esclavizan, que los devoren, que les roben, que les quiten, que se engrían, que los abofeten. Para vergüenza suya, les digo, nos hemos mostrado débiles. Sí, en cualquier cosa en que alguien presuma, es una locura lo que digo. También presumo yo. Entonces comienza, que son hebreos, también yo lo soy. Que son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos. Entonces, aquí hay una comparación, por eso que pone que no es, este lenguaje no es del Señor, porque es un lenguaje que está cargado de ego. Por eso se pone así. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que muchos de esos superapóstoles son de origen hebreo, pero que son versados en el mundo griego también, como él, porque también Pablo era versado, pero que tenían una capacidad enorme de elocuencia, pero que a la hora de la hora él era igual que ellos en cuanto a linaje, pero superior en cuanto a apóstol, dice él. ¿Por qué? Dice, ministro de Cristo, yo más que ellos. ¿Por qué más que ellos? Dice, porque trabajo más que ellos. Mucho más, dice.
más en cárceles, mucho más en azotes, en peligro de muerte, etc. Y va a decirlo, 5 veces recibí de los judíos lo que Jesús recibió una vez. Los azotes 40 y menos 1, ¿no? 39 azotes. Dice Pablo, 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. Es decir, Jesús recibió una vez eso, antes de ir a la cruz. Dice, él le dieron 5 veces la misma pena. 5 veces los judíos le dieron esto, 40 menos 1. 3 veces fui azotado con varas, que era otra pena, a punta de varas. Una vez lapidado, que cuando dice que casi salió muerto, como muerto, no dice el texto. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros con salteadores, peligros de mi raza, peligros con los gentiles, es decir, el mundo griego y romano, peligro en la ciudad, peligro en despoblado, peligros por el mar, peligros entre los falsos hermanos, claro, porque hubo hermanos que parecían verdaderos y fueron falsos, ¿no? Trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, 1000 responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. O sea que él pasó una situación muy dura, ¿no? ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? O sea, que él está preocupado del que sufre, del que desfallece, porque también yo desfallezco. Es decir, lo que está diciendo no es que si alguien se enferma, él se enfermó, es que se está haciendo de verdad empático, totalmente cercano, totalmente comprensivo, total compasión, ¿sí? Es más, dice, ¿quién sufre escándalo sin que yo también tenga fiebres? Me duele la comunidad, está diciendo. Si hay que gloriarse en mi flaqueza, me gloriaré. Ahora hace un cambio, fíjese. Anteriormente se glorió en lo que había logrado, lo que era, como hombre, hebreo, descendiente de Abraham, judío, israelita, etcétera, etcétera. Ahora dice que se va a gloriar de su debilidad, de su flaqueza. El Dios Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. Sabe que es así. Le estoy diciendo la verdad de lo que he pasado en mi vida. En Damasco, el enarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una canasta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos. Es decir, Pablo no se sentó a esperar ser librado por un ángel que lo agarrara de la mano. Usó los medios humanos. Se escondió en una canasta y lo bajaron por una pared y ahí se salvó, se escapó. Entonces, para que veamos este texto, efectivamente es una apología, una defensa que hace Saulo, una defensa de su actuar, de su proceder y contra aquellos que querían, dice él, engañar a la población. Recordemos algo importante, y esto mucha gente no lo sabe. Cuando Pablo comienza sus predicaciones, prontamente con Pablo se va expandiendo la creencia en Yeshua. Pablo es un judío que cree en Yeshua, no deja de ser judío. Pablo nunca dejó de ser judío, por eso cuando habla de la conversión de Pablo, piensa que se cambió del judaísmo al cristianismo. No, porque el cristianismo no existía como hoy lo entendemos. Habían unos seguidores de Yeshua que comenzaron siendo todos judíos y siguieron siendo todos judíos, porque en el mundo de ese tiempo era totalmente normal que hubieran corrientes, que hubieran grupos que creían diversamente. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos creen diversamente. Los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos sí creen en la resurrección. Y ambos son judíos, pero de diferentes líneas. Igual también Jesús, los seguidores de Jesús al principio se vieron como una línea que había surgido
como también los esenios, etcétera, una línea surgida en el judaísmo. Y era aceptable. Unos seguidores de Yoshua, que se había declarado, o lo habían declarado, Mesías, el Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, lo que pasa, Pablo, es que Pablo creía en la tradición antigua judía. Era un fariseo. Creía en los modos fariseos. Y como buen fariseo, atacaba lo que estaba en contra del fariseísmo. Entonces empieza a perseguir a la comunidad creyente de Yoshua, unos grupos que eran ante todo también judíos. Y en el camino él descubre a Yoshua, todo el tema de Damasco. Y lo que pasa es que él deja sus creencias antiguas, no todas, claro, una parte, sobre todo las de violencia, las de ataque y defensa. Él deja eso para creer en el mensaje de Yoshua, de amor, de paz, de bondad. Eso fue lo que pasó con Pablo. La conversión de Pablo es conversión a Jesús. No es conversión a una religión. Esto es importante. Es conversión a Jesús. Y hoy por hoy esto es tan importante porque también lo que se pide hoy no es conversión a religión. Por eso hace énfasis la Iglesia Católica hoy que no estamos para hacer proselitismos, ni el camino de estar haciendo apologías o apologética, estar peleándose con otros. El camino es volver a Jesús, es convertirnos a Jesús, es encontrarnos con Jesús y es empezar a vivir como Jesús. Y alguien dirá, pero ¿cómo vivir como Jesús? Muy simple, Él lo dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Vivir como Jesús es vivir en el amor. Entonces, en este sentido, cuando Pablo ha comenzado a predicar en las sinagogas primero, en la sinagoga de los pueblos paganos, luego va a los pueblos paganos en sí mismos, a los griegos o a los romanos. Entonces comienzan también a nacer, porque hay otros apóstoles, no solo está Pablo, están otros los apóstoles que estaban con Jesús. Y cada apóstol va predicando y van surgiendo otras comunidades que algunas veces no piensan iguales. De tal manera que ya para el siglo segundo, del siglo segundo hacia el tercero, ya sí se ha roto la unidad que había entre judíos y seguidores de Yoshua. Esa ruptura comenzó en el año 89-90, en el concilio de Yamnia, cuando los judíos expulsan a los seguidores de Yoshua de las sinagogas. ¿Por qué lo expulsan? Hay varias razones. Probablemente, primero, una es de origen, ortodoxo, porque los cristianos ya hacia el año 80, 81, 90, esa época, ya hablaban de que Jesús, el Yoshua, es hijo de Dios y Dios mismo. Ya hacían varios años que venían diciéndolo, hasta que ya se ponen en reunión los judíos y dicen: estos no son judíos, estos no siguen el judaísmo porque están diciendo que hay otro Dios. Para ellos era otro Dios, claro. Si está Yahvé, el Padre, y dice que Jesús también es Dios, entonces ya aquí el problema es que estamos volviendo a lo que antiguamente vivía Israel, que era el politeísmo. Recordemos que Israel, nosotros creemos que toda la vida Israel fue monoteísta. Pues no es así. El monoteísmo integrista es después del exilio, hacia el siglo V, hacia acá, antes de Cristo. Pero antes del exilio hubo mucho de politeísta. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea hace que quieren expulsar a los seguidores de Yoshua. Pero por otro lado también los seguidores de Yoshua, como Jesús habló del amor y de amar a los enemigos, no quisieron estar en las revueltas que se dieron hacia el año 64 en adelante contra los romanos. Los que seguían a Yoshua se fueron huyendo del conflicto, porque ellos no querían matar, no querían hacer daño a nadie, querían amar al enemigo. Entonces lo ven con malos ojos también, traidores de la patria. Así que todo eso y más otras cosas se conjugan
y expulsan a los que creían en Joshua, en Jesús. Entonces, a partir del año 89, cuando ya los que seguían a Jesús comienzan a separarse del todo y a hacer lo que llamamos una nueva religión, el cristianismo como lo conocemos. Pero resulta que no sale un solo cristianismo, sino que hay muchos cristianismos. Hay una variada forma de cristianismos, diversas en sus mentalidades. ¿Y qué pasa? Que entonces, cuando va avanzando el siglo III, siglo IV, y ya en la iglesia cristiana se sienta con el poder del imperio, los demás cristianismos que no estaban sintonizados con ellos, se acabaron. Los acabamos, se acabaron. Entonces, por eso que es bueno estudiar la historia de los otros cristianismos. Vale la pena estudiarlo, porque hay cosas que valen la pena también aprender de ellos. Muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Que tendencialmente uno piensa que yo tengo la razón y los demás no. Que yo tengo la verdad y los demás no. Y eso no funciona así. Y qué hermoso que el Papa Francisco esté enseñando esto. Todo el tema del sínodo va en esa línea. Va en la línea de dejar de estar pensando en clave de enemistad y de separación para ver en clave de hermandad, de sinodalidad con los que no creen, no solo con los cristianos de otras iglesias o comunidades, sino incluso con los que no creen y nos atacan. Hacer sinodalidad, es decir, comportarnos como hermanos, aun cuando ellos no se comporten con nosotros como hermanos. Comportarnos con amor, aun cuando ellos no nos amen, todo lo contrario, nos puedan odiar. Entonces, ese es nuestro camino. No sé si habrá alguna participación, no hay participación, así que entonces recordamos que vamos a volver, este programa va a seguir haciéndose por las redes como siempre, pero también va a abrirse al público de manera presencial. Todos los que quieran venir, todos los sábados a las 2 de la tarde pueden acercarse de manera presencial aquí en esta aula, donde pues compartiremos tanto a través de las redes como presencialmente. ¿Qué otra cosa decir sobre el texto? Recordemos que los textos son para vivir hoy. Como el texto, leerlo en la cultura de hoy. Hoy no escapamos de una cultura también de ataque, de defensa, de personas que también viven ese integrismo religioso, no solamente en los ámbitos fuera de nuestro país, sino dentro también de nosotros. El integrismo es que mi religión es única y no soporto a las demás. Se llama integrismo. Integrismo que puede llegar incluso a la violencia, al ataque, a la guerra, etc. Mientras que somos llamados a la inclusión. El llamado del Papa hoy es una llamada a la inclusión, a ver a todos y a todas como hermanos y hermanas, y a todos y a todas llevarles el mensaje de Jesús. Que todos volvamos a Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque la vida que ofrece Jesús es una vida abundante, es una vida verdadera, es una vida de paz, es una vida de alegría, es una vida de compasión, es una vida de hermandad, donde se sobrepasan los colores, los tamaños, las formas, se sobrepasan los miedos, todo. Y se entra en un camino hermanado, en ese camino de sinodalidad. Y recordemos que el Papa mismo lo define así: la sinodalidad es el camino de la iglesia para este siglo XXI. Es decir, no es una opción. Bueno, a mí eso de la sinodalidad no me gusta mucho, yo voy a seguir como antes. No, no es una opción. Es el camino, dice el Papa, que Dios nos está pidiendo para vivir el tercer milenio. Por lo menos, por lo menos 1000 años, aprendiendo a vivir la sinodalidad. Una iglesia que vive en sinodón, en el mismo camino y en la misma dirección, en comunión
en participación y en misión. Entonces recordemos que Jesús nunca hizo apología. Jesús no peleaba la verdad. Por una sencilla razón. Él bien sabía, y hoy también lo sabemos, que la verdad no se pelea, no se defiende. La verdad es verdad. Dígala quien la diga y venga de donde venga, como decía Santo Tomás de Aquino. Pero sobre todo también la verdad, aunque no se crea, aunque no se acepte, sigue siendo verdad. Porque una categoría de la verdad es que es eterna. Las verdades son eternas. Las verdades reales son eternas, no pasan nunca, ni pasarán. Entonces por eso es que la verdad, por ejemplo, del amor, la fe puede variar en las personas. Fíjense, y por eso la fe también pasará. ¿Sí? La esperanza también varía en las personas y también pasará. El amor nunca pasará, porque el amor es una verdad universal y eterna. Entonces, en este sentido, el mensaje de Jesús está centrado en el amor. Y como solo el amor es real, no necesita defensa. Uno tiene que defender lo que no es real. Pero lo que es real, ¿para qué defenderlo? Entonces no se defiende a Jesús, no es necesario. Ni siquiera él mismo se defendió. Lo que hay que promover es la verdad, proponer la verdad, que es sinónimo de proponer el amor, proponer la compasión, proponer la ternura de Dios. Y vamos a culminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, que podamos asumir esa palabra en este tiempo nuestro y que nuestras comunidades vivamos esa misma palabra de Dios, ese mismo actuar de Jesús, actuar y pensar en el amor y para el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Mil bendiciones.